Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos todo sobre el anuncio del nuevo Apple Pencil y la no llegada de los iPad que se rumoreaban. Hablaremos de iOS 17.1 y todo lo que tenéis que saber antes de su lanzamiento previsto para la próxima semana. También os contaremos la última hora sobre los 4 MacBooks previstos para 2024 y las especificaciones filtradas del próximo iMac. Y cerraremos con una recopilación de todo lo que sabemos a fecha de hoy sobre los iPhone 16, porque sí, ya vamos sabiendo cosas de ellos. Muy buenas amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida y a un nuevo recopilatorio de noticias. Una semana marcada por el lanzamiento de las versiones Release Candidate de iOS 17.1 y del resto de sistemas operativos, y por supuesto por el lanzamiento del Apple Pencil y los rumores del próximo iPad, que ya es casualidad que en el recopilatorio de la semana pasada os hablase de ellos y que justo pocos días después tuviésemos tanta información en torno a ellos. Antes de meternos en faena, quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores de La Manzana Mordida Plus, que esta semana han sido Sergio Montes, Luis Reynoso, Daniel Osiris, Roberto Díaz y Rafael Bonilla. De verdad, muchísimas gracias a cada uno de vosotros y por supuesto os invito a que visitéis lamanzanamordida.com si todavía no lo habéis hecho y bueno, nos deis la oportunidad. Ofrecemos contenido extra con esa suscripción, acceso a nuestra comunidad de Telegram y la posibilidad de ganar productos Apple cada mes. Precisamente estamos regalando el Apple Watch Ultra 2, así que yo que vosotros pues me animaba en caso de dudas. Dicho todo esto, ahora sí que sí, nos metemos con todo el repaso a la actualidad de la semana. Venga, empezamos el recopilatorio hablando sobre la no llegada de los iPad que tantos estaban rumoreando desde el fin de semana y que, como os comenté en el vídeo del martes, se ha quedado en eso, en un rumor. Lo que sí hemos tenido es el anuncio de un nuevo Apple Pencil, pero que tampoco ha cumplido las expectativas que empezábamos a tener en base a los rumores. La rumorología hablaba de un posible Apple Pencil que tuviese conexión USB-C y puntas magnéticas intercambiables, pero desgraciadamente la renovación no se ha acercado ni de lejos a eso. El nuevo Apple Pencil es un camino intermedio entre el de primera generación y el de segunda generación. Tiene el diseño del Pencil de segunda generación, pero por ejemplo no tiene carga magnética, la función de doble toque para cambiar de herramienta, ni tampoco sensibilidad a la presión. Este nuevo Apple Pencil ahora cuenta con un tapón deslizante que esconde el puerto USB-C para poder cargarlo por USB. Lo mejor de todo es el precio, que es de 95 €, siendo el más barato de los 3 disponibles y saldrá a comienzos de noviembre, sin especificar una fecha concreta. Y ahora bien, ¿qué pasa con los iPad? Bueno, esta semana tanto 9to5Mac como Superchart afirmaron con mucha seguridad que Apple anunciaría nuevos modelos esta semana, apuntando concretamente a los iPad Air, iPad Mini y también al iPad básico. Es más, incluso afirmaron que Apple estaba planeando briefings con la prensa para finales de esta misma semana con el fin, pues lo típico, ¿no?, de explicar todas las novedades de estos futuribles iPad. Pero bueno, nada de nada, al final no salió nada, tampoco ha salido al momento de grabar este vídeo, no sé si cuando lo veáis hayamos tenido una última hora, pero parece que no es el caso, y bueno, esto confirma lo que ya dijo Mark Gurman el domingo, porque este pasado domingo el analista de Bloomberg dijo que no deberíamos esperarlos para este mes de octubre. Pero es que si vamos más allá, incluso Min-Chi Kuo directamente dijo que no saldrán este año. Eso significaría que sería el primer año, creo que el primer año de la historia desde que salió el iPad sin iPads. Así que, bueno, veremos qué pasa al final. Hablamos ahora de iOS 17.1, la primera gran actualización de iOS tras el lanzamiento de iOS 17 a mediados del mes de septiembre. Esta semana Apple liberó las versiones Release Candidate de este y por supuesto también del resto de sistemas operativos, es decir, iPadOS 17.1, WatchOS 10.1, tvOS 17.1 y macOS 14.1. Estamos preparando un vídeo que publicaremos el lunes, que es el día previsto para el lanzamiento de esta versión, donde recopilaremos detenidamente cada una de las novedades y además analizaremos el rendimiento antes y después de actualizar en equipos como el iPhone 15 Pro Max y el iPhone 11. Algunas de las novedades más importantes son la llegada de la función AirDrop por internet, algunos añadidos a la app de música con relación a nuestra música favorita y sugerencias inteligentes en listas, nuevos ajustes para la función en reposo, la famosa corrección del problema de radiación en Francia con los iPhone 12 y por supuesto más cosas, pero os las contaré en el vídeo del lunes. En cuanto a WatchOS 10.1, lo más destacado es la llegada del gesto de doble toque para los nuevos Apple Watch Series 9 y Ultra 2 y también de la función Name Drop, pudiendo compartir con el reloj nuestra ficha de contacto a otros Apple Watch o iPhone. El resto de sistemas operativos se benefician de las principales mejoras de iOS 17.1, pero no añaden ninguna función diferente.
Por ejemplo, en este caso las mejoras en la app de música también llegarán a iPadOS 17.1 y macOS Sonoma. Pero como os digo, el lunes tendréis un vídeo dedicado. Venga, continuamos. En fin, si estáis pensando en comprar un MacBook próximamente, muy atentos porque Mark Gurman en su newsletter de Bloomberg ha confirmado que Apple está trabajando en al menos 4 nuevos MacBook que verán la luz en 2024. Al parecer, los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con chips M3 Pro y M3 Max han alcanzado las pruebas de validación de diseño, lo que significa que se acercan a la producción masiva. Podrían lanzarse entre principios de 2024 y primavera. Con respecto a los MacBook Air, también se espera una renovación de los MacBook Air de 13 y 15 pulgadas y que equiparán el chip M3. Estos al parecer han alcanzado las pruebas de verificación de ingeniería, que es una fase anterior. Por tanto, su lanzamiento sería posterior a los MacBook Pro, pero no mucho más tarde. Su lanzamiento sería entre primavera y verano. La verdad que las fechas cuadran en ambos modelos, teniendo en cuenta que los MacBook Pro con M2 Pro y M2 Max se renovaron a principios de ese año y los MacBook Air en la WWDC de junio de 2022 y 2023. Continuamos porque ya que estamos hablando de los Mac, seguro que muchos os estáis preguntando qué pasa con el iMac, el cual lleva más de un año sin actualizarse. Pues ojo, porque el medio japonés Makoto Takara ha publicado las supuestas especificaciones de la próxima versión. Según este medio, los nuevos iMac tendrán los chips M2 y M2 Pro en lugar del M3 que Mark Gurman afirmó que tendrían. Y además también se espera que incluyan Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, puertos Thunderbolt 4 y conectores USB-C para el teclado y el Magic Mouse. En cuanto a diseño, conservarían el mismo diseño delgado del modelo M1, aunque quizás con nuevos colores. Además, este martes Min-Chi Kuo afirmó en su cuenta de X que podríamos ver un modelo de 32 pulgadas con pantalla mini LED en 2025. Y ahora la gran pregunta, ¿cuándo saldrán? Bueno, la verdad que no está nada claro. Si Apple los lanza con los chips M2 y M2 Pro, no tendría mucho sentido postergar su lanzamiento a 2024. En caso de que así sea, en el caso de que salgan en 2024, me creería más la información de Mark Gurman, que afirma que estos equiparían los chips M3 que presentarán en la primera mitad de 2024, previsiblemente en la presentación de los próximos iPad Pro. El propio Min-Chi Kuo, en el mismo tweet que os acabo de mostrar, también afirma que el modelo de 24 pulgadas se renovará el próximo año, así que todo apunta a que así será. Decidme qué opináis, ¿os gustaría un iMac ya mismo con los M2 y M2 Pro o preferiríais un lanzamiento a comienzos del próximo año con los nuevos M3? Continuamos, vamos allá con una noticia que es bastante curiosa y sorprendente. Apple está desarrollando un nuevo dispositivo similar a una almohadilla que puede encender y actualizar iPhones de forma inalámbrica mientras están aún en sus cajas. Esto permitiría a las tiendas de Apple actualizar, por ejemplo, los iPhone a las últimas versiones de iOS antes de vendérselos a los clientes. Actualmente los iPhones se envían de fábrica con versiones antiguas de iOS y luego requieren de una actualización cuando el cliente lo configura, al menos en la mayoría de casos. Por eso es bastante curiosa esta noticia. Lo que haría el dispositivo sería encender los iPhone, actualizarlos a la última versión de iOS y apagarlos sin abrir, digamos, el empaque. Apple planea empezar a implementar esto en sus tiendas antes del final de año, así que, bueno, me parece desde luego una tecnología impresionante que tengo ganas de verla, aunque va a ser complicado si no eres un trabajador de Apple. Desde luego sería una forma muy clara de asegurarse de que los iPhone tengan siempre el software más reciente al momento de la venta. Sabemos perfectamente que acaban de salir los iPhone 15 y que queda mucho para los iPhone 16, pero lo cierto es que ya empiezan a salir a la luz los primeros rumores y he creído conveniente contaros lo que se sabe hasta el momento para que, os vayáis poniendo al día de todos ellos. Empezamos hablando de las pantallas, las cuales según Ross Young llegarían a las 6,3 pulgadas en el iPhone 16 Pro y a las 6,9 en el iPhone 16 Pro Max, suponiendo un aumento de 0,2 pulgadas en ambos modelos con respecto a los iPhone 15 Pro actuales. Esta información, ya digo, viene de Ross Young, que es el CEO de Display Supply Chain Consultants, es decir, es un consultor bastante especializado en la industria de las pantallas y que con todo lo que tiene relación a estas no suele andar desencaminado. También Apple planea incluir un nuevo botón de captura. Así lo han citado literalmente en MacRumors, que han sido los que lanzaron esta información y que al parecer estaría presente en todos los modelos del iPhone 16. Este botón se ubicaría debajo del botón de encendido, pero se desconoce su propósito. Se ha especulado de que podría ser un botón dedicado a la cámara. En cualquier caso, todavía es pronto y supongo que sabremos más con el paso del tiempo.
Turno de hablar de las cámaras. De momento no se sabe mucho, pero lo poco que se sabe suena interesante. Al parecer, los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max contarán con una lente ultra gran angular de 48 megapíxeles para fotos con el ultra gran angular que tengan mucho más detalle con respecto a lo actual. Esto al menos según Jeff Pu, que es analista tecnológico de la firma de inversión de Hong Kong Haitong International Securities. ¡Buah! Casi nada para el cuerpo. Continuamos, que hay más, todavía se saben más cosas. También serán compatibles con Wi-Fi 7, según este mismo analista. Esto permitiría que, estos iPhone pudieran enviar y recibir datos a través de las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz simultáneamente, lo que resultaría en velocidades Wi-Fi más rápidas, una menor latencia y también una conectividad más confiable. Se espera que Wi-Fi 7 ofrezca velocidades máximas de transferencias de datos de más de 40 gigabits por segundo, un aumento de 4 veces con respecto al actual Wi-Fi 6E. También, obviamente, equiparían el chip A18 Pro, fabricado en el proceso de 3 nanómetros de segunda generación de TSMC. Por tanto, una evolución con respecto a la 17 actual. Los modelos Pro estarán equipados con el módem Snapdragon X75 de Qualcomm para una conectividad 5G más rápida y también energéticamente más eficiente. El módem es compatible con el estándar 5G Advanced, que ha sido descrito como la próxima fase de 5G y una evolución hacia el 6G. Y por último, el sistema de lente Tetra Prisma del iPhone 15 Pro Max con zoom óptico por 5 estará presente tanto en el iPhone 16 Pro Max, pero también en el iPhone 16 Pro. Dejará de ser una exclusividad del modelo Pro Max, según el analista de la cadena de suministro Ming-Chi Kuo. Obviamente habrá más novedades, pero como veis ya van saliendo los primeros detalles sobre estos teléfonos que veremos dentro de 11 meses. Así que, todavía queda. En fin, amigos, hasta aquí el vídeo de noticias. Si os ha gustado, ya sabéis, la mejor forma de indicarlo es con vuestro me gusta, con vuestra suscripción si todavía no estáis suscritos al canal, porque aquí, en La Manzana Mordida, os hablamos de todo lo que tiene que ver con relación a Apple, con noticias como las que habéis escuchado, pero también con tutoriales para sacarle más provecho a vuestros equipos. Nos vemos mañana con más contenido aquí, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!